que hemos iniciado hace algunas semanas, titulada La próxima invasión islámica contra Israel. La próxima invasión islámica contra Israel. La Biblia es un libro maravilloso, porque recuerdo hace algunos años, yo antes de ser cristiano era ateo, y el comunismo para mí era la respuesta a una revolución social armada contra los gobiernos imperialistas, dictatoriales, bla, 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 bla. Y cuando mi hermano Alejandro me enfrentó con Jesucristo y me presentó a Jesucristo, pues transformó mi vida. Hace aproximadamente 37, 38 años. Y después de este encuentro que tuve con Cristo, pude ver que todas las ideologías, filosofías, maneras de pensar de la humanidad, hombres como tú y como yo, eran perspectivas terrenales. Eran puntos de vista, ¿verdad?, en los cuales, en la limitada inteligencia que tenemos, pues hemos tratado de trascender el mundo físico y pensar si hay un mundo espiritual. Yo como ateo, el ateo está guiado por lo que se llama el empirismo. ¿Qué cosa es la filosofía empírica? La que te dice: yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no siento. En otras palabras, si no puedo probar en un laboratorio de ensayo y no puedo demostrar algo científicamente, no lo voy a creer. Sin embargo, comencé a estudiar que la ciencia, aunque no somos enemigos de la ciencia, Dios nos libre, al contrario, la ciencia simplemente demuestra que lo que se descubre mañana, la Biblia lo anticipaba con siglos y siglos y siglos atrás. Nos muestra claramente que la ciencia no puede entrar en el campo de lo invisible ni lo espiritual. La ciencia no nos puede dar un propósito ni significado para vivir. La ciencia no puede trascender aquello, vuelvo a repetir, donde la mente limitada no puede comprender. Entonces, si, como dice la Biblia, si queremos el ser humano comprender a Dios, pues nunca nuestra investigación científica, intelectual, me puedo ir a Chapultepec, me puedo ir a los peyotes con María Sabina, allá a Oaxaca, empeyotarme, viajes astrales, LSD, dietilamida de ácido disérgico, que fue lo que los Beatles se drogaron cuando hicieron la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds. La hicieron en un viaje de peyote y de LSD. Entonces, cuando nosotros queremos penetrar el mundo fuera de nosotros, estamos buscando brujería. ¿Los brujos quiénes son? ¿Quiénes son los hechiceros? Personas que quieren, a través de limpias, a través de... hay un conocimiento de que hay espíritus y que la persona con una limpia puede ser limpia de maldiciones, etcétera, etcétera. El hombre nunca por ningún medio inventado por nosotros vamos a conocer a Dios. Imposible. Entonces, era necesario, de acuerdo a la Biblia, que Dios haya sido el que haya bajado a este mundo en la forma humana de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo nos comenzara a transmitir y a enseñar lo que es su Padre. Él dice en Juan 17, el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces Jesucristo baja del cielo y solo Él, no los marcianos, ni los jupiterianos, ni la cienciología, ni los gurús, ni nadie nos puede decir cómo es el mundo fuera de la muerte, el mundo invisible que trasciende las 4 dimensiones, más que Jesucristo. Entonces Él baja precisamente a mostrarnos quién es el Padre y el mundo espiritual que nos rodea. Si no fuera porque Jesucristo hubiera bajado hace 2000 años y nos hubiera revelado las cosas que están aquí en la Biblia con el Espíritu Santo, estaríamos en pañales. Estaríamos todavía diciendo, cada quien su propia religión. Todas las religiones salvan. Todas las religiones llevan a Dios. Tú piensas como tú piensas, tú piensas como tú piensas. Los hinduistas somos hermanos todos. Los hindúes, los maometanos, musulmán, Corán, Tripitaka, los budistas, todos somos hermanos. Oremos todos juntos,
porque todos adoramos al mismo Dios. Bueno, esta es la mentira más grande que existe en la Biblia. Porque si es verdad lo que todos estos líderes de religiones han dicho y han postulado, Cristo ha sido el mentiroso, psicópata, neurasténico, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia haya conocido. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fuera de mí nadie conoce a Dios. Mateo 11, 25 al 28. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que de acuerdo a Jesucristo, no hay ningún ser humano que pueda jamás encontrar ni conocer a Dios si antes de buscar a Dios no conoces al Hijo. Es el Hijo el que revela al Padre. Y cuando conocemos a Jesucristo, comenzamos a conocer a Dios, porque Dios escogió que fuera su Hijo el que lo revelara. Entonces venimos a la Biblia y nos encontramos con un libro maravilloso, donde al punto que yo iba es que hace algunos años un gran astrónomo, astrofísico llamado Carlos Sagan, dijo estas palabras en el siglo XX, a finales del siglo XX, antes de morir, ateo. Carlos Sagan, el ateo astrofísico del siglo XX, de los más grandes astrofísicos que han habido en el siglo XX, él dijo esto antes de morir: si yo hubiera tenido más evidencias de que Dios existe, yo hubiera creído en Dios. Si Dios se hubiera aparecido o se me hubiera aparecido, dijo Sagan, entonces yo no tendría dudas de que existiera Dios. Bueno, si es así como él dice o él supuso que debería de ser, entonces la fe no existiría. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha escogido esconderse físicamente de nosotros para revelarse espiritualmente, y espiritualmente, sin verlo, creer en Él a través de las evidencias de la Biblia. ¿Me siguieron? Entonces, cuando una persona como Carlos Sagan dice: es que yo necesito evidencias físicas, ver algo, como hay mucha gente, pues si yo veo un paralítico levantarse de la silla de ruedas y que tuvo 15 años, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La pregunta es: ¿en cuál Dios? Los hindúes tienen millones de dioses. El diablo no es ateo, me ganaba. Entonces, qué importante es que podamos entender todas estas cuestiones lógicas de razonamiento para que podamos comprender por qué la Biblia es suficiente para que cualquier ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios. Y por eso la Biblia desafía al ser humano diciéndonos: me buscarás, me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a hablar de Jesucristo, yo ya había estudiado el Tripitaka, los libros de los Bhajarivara Sita, el libro del Mormón, el libro del Corán, había leído los suras del Corán, etcétera, etcétera. Me quería ir allá a las Himalayas y ponerme todo pelón allá con los mayas y allá los hindúes allá, con todos los que buscan a través y se rapan, ¿verdad? Los Hare Krishna. Y es la búsqueda del ser humano, y queremos, y sobre todo los jóvenes, queremos ver dónde está la verdad. ¿Qué hay en la vida? Algo a lo cual valga la pena entregarle toda mi vida, mis propósitos, y dedicarme y apasionarme por eso. Y desgraciadamente, cuando los jóvenes no conocen a Cristo, se entregan en una búsqueda que los lleva a mentiras y los lleva a su propia destrucción. Como los Beatles, ¿verdad?, enseñaron en los 60, 70 que las drogas era el camino para conocer a Dios. Y John Lennon, antes de que lo asesinaran en Nueva York, el líder de los Beatles y el que lo fundó, dijo antes de morir: yo soy más grande que Jesucristo. A las 2 semanas lo mataron y no ha resucitado. Cuando entendemos esto, venimos a la Biblia y encontramos que las evidencias científicas, como en los que fueron al desayuno ayer, el mensaje se llamó Jesucristo, hombre y Dios, y al comenzar el mensaje le dije a la gente: a mí me hubiera gustado ponerle al mensaje ayer la encarnación y la genética, porque ayer demostré científicamente, escucha lo que te voy a decir, no empíricamente, ayer demostramos en el desayuno genéticamente
y científicamente por qué Cristo tenía que nacer de una virgen. Y por qué hasta el siglo XX, desde hace 2000 años que se profetizó que una virgen pariría al Hijo de Dios, y desde el Génesis 3500 años se profetizó que tenía que nacer de una mujer que no iba a conocer varón. ¿Por qué la Biblia hasta el siglo XX que se descubre la genética y las leyes de la herencia y los principios del ADN, que es la codificación que tenemos en cada una de las células, la información que Dios puso, hasta entonces entendimos? Ahora entiendo por qué José no se pudo meter con María, porque el Hijo de Dios no podía nacer como naciste tú y como yo nací. Y ya lo vimos ayer genéticamente. Les recomiendo la conferencia, ¿verdad?, para que la estudien en su casa. Muy bien, estamos en Ezequiel capítulo 38 y 39, en esta serie maravillosa, la invasión islámica sobre Israel. La Biblia tiene evidencias históricas. La historia demuestra que Dios existe. ¿Cómo demuestra la historia que Dios existe? A través de lo que se escribió hace siglos y se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, tal como la Biblia lo anunció hace más de 3500, 4000 años. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, arqueológicas, antropológicas, sociológicas, químicas, físicas, biológicas y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Así que no faltan evidencias. El problema con el ser humano, como decía Carlos Sagan, no fue un hombre honesto intelectualmente. A él no le faltaron evidencias. Antes que Carlos Sagan, hubo otro ateo famoso llamado en los 50, Bertrand Russell. Y este hombre escribió, de acuerdo que mi padre, nuestro padre, una vez mi papá, venimos nosotros de una iglesia, de una familia muy religiosa, no cristiana desde luego, y mi papá pues le gustaba siempre, ¿verdad?, comer con curitas y todo, y era amigo de ellos. Muy sincero, religioso mi papá a su manera. Nunca, jamás tuvimos una Biblia ni leímos la Biblia, nunca. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en aquel tiempo decían, ¿verdad?, no, pues es que se necesita hacer esto y aquello para poder entrar y conocer a Dios. Y antes de que mi padre conociera realmente lo que es la religión de él, me acuerdo que llegó ese libro a la casa de ustedes, ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama ese libro. Autor Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y no se imaginan ustedes la sarta de barbaridades que él dice, antes que Carlos Sagan. Y cuando leemos a estos hombres, Jean-Paul Sartre en Francia, en los 60, otro ateo, escribió La náusea y el muro. Friedrich Nietzsche, que es el padre de todos ellos, así hablaba Zaratustra, el anticristo, etcétera, etcétera. Todos los ateos tienen siempre el mismo común factor denominador. ¿Qué es lo que caracteriza el ateísmo? No es cierto, y esto lo hemos comprobado en los debates con ellos, no es cierto que ellos no crean en Dios porque no hay evidencias. El factor común denominador del 85% de los ateos, el otro 15% no son ateos, son agnósticos, que es muy diferente ser agnóstico a ser ateo. El agnóstico es el que no tiene el conocimiento de Dios y te dice, mira, yo no sé si creo en Dios. Es mucho más honesto. Yo no sé, pero me gustaría saber si existe, cómo lo puedo encontrar. Es una posición mucho más honesta. El ateo es el que dice y declara, no existe Dios, sin tener evidencias de la existencia de Dios. O sea, es una ridiculez, es una aberración intelectual, filosófica, decir yo no creo en Dios sin tener tú pruebas de que es Dios. Es como, este hombre mató a personas y tiene las evidencias para mandarlo a la silla eléctrica. No tengo evidencias. Entonces, ¿cómo es que lo maté? Pues porque yo lo creo. Hace poco en un desayuno una persona me estaba esperando y me dice, yo no creo en Dios. Y le digo, ¿por qué no cree en Dios? Me dice, porque no quiero creer en Dios. Le dije, espérame tantito otra vez. A ver, repíteme lo que acabas de decir. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no quiero creer en Dios. ¿Y por qué no quieres creer en Dios? Porque no creo. Yo me quedé así, le dije a mi esposa, no es posible. No es posible tanta estupidez. ¡Qué increíble mentalidad! Pero no solamente es una persona, son millones de personas en el mundo
que expresan eso. No creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque así me dijo el maestro, porque mi maestro es ateo y porque en la universidad nadie cree en Dios. Y además creer en Dios no es ser intelectual. Los intelectuales somos ateos. ¡Qué barbaridad! Es todo lo contrario. ¡Qué engaño tan grande! Y estamos para rebatir argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Rebatiendo argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso somos los defensores de la fe. Y es importante que Dios levante soldados como ustedes ya en el mundo que vivimos tan confundido. El factor común denominador que caracteriza al ateísmo, no son falta de evidencias, es la inmoralidad. Bertrand Russell tuvo más de 4 o 5 matrimonios. Friedrich Nietzsche acabó como homosexual en un hospital psiquiátrico en el manicure. Ahí acabó el padre del ateísmo del siglo XX, el padre del nazismo, del fascismo y del comunismo, Friedrich Nietzsche, el ateo alemán. A los 40 y tantos años lo internan en un hospital psiquiátrico, el que dijo Dios está muerto, y se vuelve homosexual. Entonces nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas de los seres humanos no anhelan la luz, sino que hay evidencias en su propio corazón que aunque les presentes la luz, como comenté ayer en el desayuno, en el capítulo 11 de Juan, el milagro más grande de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Resucita Dios a Lázaro, un hombre que tenía 3 días hediondo, ya apestaba, ya a los 3 días un muerto, la sangre no le circula, las neuronas del cerebro se mueren completamente, ya la persona está pálida, casi amarilla, casi naranja, que todos los colores, ya trae el color del arco iris, ya una persona de 3 o 4 días de muerto. Y en ese momento, después de esa descomposición neurológica y celular del cuerpo de Lázaro, Cristo grita: ¡Lázaro! Entonces Lázaro estaba en la tumba. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo de Lázaro descompuesto completamente, hedía. Ya no había manera, ¿verdad?, de que fue un colapso cardíaco, una catalepsia, no, nada de esa. Estaba muerto. Y el espíritu se sale, dice en Santiago 2 que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El que le da vida al cuerpo, a nuestro cuerpo, al tuyo y al mío, es el espíritu. Entonces el espíritu de Lázaro ya se había salido, el cuerpo ya está descomponiéndose. ¿Y quién oyó la voz? El espíritu. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué hizo el espíritu de Lázaro? Regresó a la voz del creador de los espíritus, se mete al cuerpo de Lázaro, comienza una regeneración sanguínea, celular, neurológica del cuerpo de Lázaro, y ese hombre a los 3 días comienza a salir de la tumba ante los ojos de los fariseos. Ese milagro, podríamos todos considerar, era suficiente para que el más grande de los ateos o de los incrédulos, agnósticos, escépticos se convirtiera. Pero da las circunstancias que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el día que Cristo resucita a Lázaro, ese día planean matarlo. Léelo, llegando a tu casa esta noche. Ese día planearon la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué estaban buscando? ¿Queremos señal ahí? ¿Señal? ¿Más señal que levantar un muerto? Entonces, por eso dice en 1 Corintios 1, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero a los que buscan señales y milagros para tener fe, y a los que quieren conocimiento y sabiduría, y los rabinos y los esto y el otro, y los gurús por aquí y por allá, Cristo y su resurrección, poder y sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Y el milagro más grande ha sido que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos para vivir eternamente para siempre. No necesitamos más milagros de la muerte de Cristo a nuestros días. Aunque Dios no volviera a hacer ningún milagro, no necesito ver ya ningún milagro. Me basta con que Él vive para saber que yo voy a vivir con Él. Gloria a Dios. En Ezequiel 37 y 38 se profetizó hace 2600 años. Toma nota. Hace
2600 años se escribió el libro de Ezequiel. Aproximadamente durante la cautividad babilónica. Porque Ezequiel fue uno de los profetas que fue llevado por Dios a Babilonia para que Dios le enseñara y le demostrara por qué estaba su pueblo sufriendo lo que estaban sufriendo. En Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 se explica eso. Muy bien. Ezequiel recibe una visión donde se profetiza aquí en el capítulo 38 y 39, que es la base de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Se profetiza las naciones que se encuentran precisamente en el siglo XXI aliadas y que van a planear la invasión en contra de Israel. No sé si la semana que entra, el mes que entra, pero es la próxima guerra futura. Esta no es la tercera guerra mundial, aunque va a formar parte tal vez del final del Armagedón. Entonces, qué increíble que podamos encontrar aquí naciones, por ejemplo, como Persia. Dice el versículo 4, Persia. ¿Qué nación es Persia? Oye, es que si nos trasladamos al siglo XX, entre 1930 y 1950, las naciones que forman ahorita el Medio Oriente fueron asignadas y repartidos sus terrenos y sus fronteras después de la Segunda Guerra Mundial y algunas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Persia, hasta 1935, apúntalo, se le cambió el nombre a Irán. La República Islámica de Irán tiene ese nombre desde 1935. Y ese nombre de Persia aparece desde que comenzó los persas, hablan el persí o el persa. Ellos no son musulmanes, aunque muchos son musulmanes y muchos han adaptado, pero ellos son persas. Entonces, no son árabes, son persas. Ya la Biblia mencionaba hace 2600 años que esa nación Persia, que ahora es Irán, se uniría con Magog, que ya lo vimos en las clases pasadas, pertenecen a los magogitas, que fueron fundados por los escitas y que después los godos los conquistaron y que son precisamente el área geográfica que forma ahorita Rusia, y que después de la Segunda Guerra Mundial se formó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o comunistas, donde estuvo Brezhnev y Gorbachev y Nikita Khrushchev, tu padrino, y otros más. Bueno, dice la Biblia que Cus y Fut van a venir con esta invasión, y esto es un repaso breve. Si quieres tú saber los nombres de las naciones, ahorita somos aproximadamente, de acuerdo al almanaque del último almanaque mundial, somos casi 200 naciones ya en el mundo. Por ejemplo, Yugoslavia desapareció. Se formaron ya, ¿verdad?, otras dos naciones ahí cerca, los croatas y otras naciones ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, están desapareciendo naciones que eran naciones que ya no están en el mapa y apareciendo nuevas naciones. Entonces, si quieres tú saber cuál es el origen de las naciones, consulta Génesis capítulo 10. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las naciones y todos los seres humanos descendemos de tres hombres. Después del diluvio. Después del diluvio, Dios acabó con toda la corrupción que se extendió por el mundo entero. Una corrupción genética. El ADN del ser humano había sido infiltrado, alterado por poderes ocultos de entidades espirituales. Dios tuvo que barrer con todo. Y después del diluvio, Noé tuvo tres hijos. Bueno, ya los tenía desde el arca. Sem, Cam y Jafet. Todos los europeos o los anglosajones descienden de Jafet. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes apuntando y tomando notas y otros están así. ¿Será? Cómo me encanta ver estudiantes de la Biblia y cristianos, ¿verdad?, que apuntan y toman notas y todo, y siempre tienen esa hambre de tener conocimiento y checar que lo que se dice está siendo verdad. De Jafet viene toda Europa, los anglosajones de Jafet. Sem viene los semitas,
que es el Medio Oriente y los asiáticos, y de Cam, el continente africano. Entonces, de estos tres hombres se pobló la tierra entera. Y cuando tú quieres saber de qué nación pertenece a qué, vas a Génesis 10, y en Génesis 10 encontramos las 70 naciones descendientes de los tres hijos de Noé. Y dice, y los hijos de Cam fueron ta, 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 y los hijos de Jafet, ta, 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 y los hijos de Sem, ta, 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 ta. Y ahí vas encontrando, y luego te metes al Wikipedia, y te metes al Google, y comienzas a investigar los descendientes, etcétera, etcétera, y los puedes ir ubicando geográficamente. Eso es asombroso. Entonces, Cus y Fut eran descendientes de Cam, dice Génesis 10, versículo 6, que son los continentes africanos, o sea, son Sudán, Etiopía y Libia. Lo dice Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma pertenecen a Turquía. Entonces aquí tenemos esta profecía. Está por llevarse a cabo una guerra en el mundo ahorita contra Israel, donde se van a unir Rusia. Rusia fue dividida en 15 repúblicas después de que cayó el muro de Berlín en 1989, cuando se acabó el comunismo. Cuando Gorbachev dijo, ¿verdad? Hemos fracasado ante el mundo porque nos aislamos del capitalismo y sacamos a Dios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora Putin, el que es actual líder de Rusia, pues ha comenzado otra vez, ¿verdad?, a tratar de levantar de los muertos a la antigua República Socialistas Soviéticas, y por eso atravesó Ucrania y quiere Crimea, y está ahorita en tratos con Siria por la matazón que ahorita le explico lo que pasó en Alepo hace algunos días, que ahorita ocupa todos los encabezados de los noticieros y de los periódicos internacionales. Entonces ahorita Putin quiere sacar de las cenizas y resurgir a Rusia, y al mismo tiempo que Putin está tratando de reconquistar y de las repúblicas en las que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, volver a unirlas otra vez bajo el liderazgo de él. Al mismo tiempo, los musulmanes, que en 1923 acabaron los ingleses con el Imperio Otomano Turco, los musulmanes quieren volver a resurgir el Imperio Otomano Turco que tuvieron durante casi 480, casi 500 años, y volver a formar en el Medio Oriente un califato. Todo esto se los explico para aquellos que no han visto las conferencias anteriores, para que puedan entender Ezequiel 38 y 39. Entonces, cuando comenzamos a analizar todo el mapa geopolítico del mundo actualmente, nos damos cuenta la relevancia, santos de Dios, que lo que está pasando, lo que está haciendo ahorita Assad en Siria, el grupo de ISIS, lo que está haciendo Rusia, las maquinaciones de la Unión ahorita se unió precisamente Rusia, Irán y Turquía, ya están unidas en un pacto ahorita nuclear. Y por otro lado vemos la OTAN en Europa. Ahorita ya sale Obama, ¿verdad? Y entra otro hombre, ¿verdad? El que te bautizó, digo, ¿cómo se llama eso? Y cuando comencemos a darnos cuenta que todo esto es una burbuja que está a punto, nada más se necesita una aguja para que explote, vamos a descubrir claramente, y la Biblia tenía razón. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos los deje aquí? Para que lo divulguemos, para que lo compartamos, para que el mundo sepa que hay esperanza, que hay una luz, y que tenemos un libro en quien confiar, tenemos un mapa que nos guía y nos da esperanza y paz y la seguridad y propósito que nuestras vidas necesitan, nuestras familias, matrimonios y nuestros hijos y nietos y bisnietos. Ya deja el Calimán y las telenovelas. Tenemos una guía, tenemos un mapa. No tenemos por qué estar en luna y confundidos ni atemorizados. Y es que cayó el peso y el petróleo y esto y el otro. Somos hijos e hijas de Dios. Si Dios su vida por nosotros en una cruz, ¿nos dejará y nos abandonará? Nunca. Nunca lo hará. Jamás.
Rusia se acaba de unir con Irán, tal como lo propuso hace 2600 años con Persia. Rusia e Irán están ahorita así de compadres con Turquía y con China detrás. Nada más que China son muy inteligentes los chinos, muy inteligentes. Y ahorita, ¿verdad? Xi Jinping, el presidente de China, nada más está viendo, ¿verdad? Ahorita Corea del Norte, a ver, aplácate un traquito. Hoy estas islas que está ahorita China queriendo en el mar de China y en el mar del sur de la China, ya instalaron ahí bombarderos los chinos para que controlar Indonesia, Filipinas y toda esa región del continente asiático, y al mismo tiempo está dándole chance a Rusia e Irán que hagan sus cosas en el Medio Oriente. Ahorita China no tiene participación en el Medio Oriente, es el primer socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, este presidente electo acaba de decir que él no necesita ni a chinos, ni a mexicanos, ni a musulmanes, ni a nadie para reconstruir Estados Unidos. La mano de obra americana es suficiente. Y cuando una persona atrae eso, está inyectando a su pueblo racismo. No necesitamos a nadie. Qué altivez, qué soberbia. No necesitamos a nadie. Somos suficientes. ¿De veras? ¿Son hijos de quién? Pero este es el mundo que estamos enfrentando. Está peligrosa la situación ahorita. Y al mismo tiempo esta persona está diciendo que es amigo de Israel y que va a llevar la embajada de Israel a Jerusalén, y al mismo tiempo que es amigo de Putin y es amigo también de Assad, su compadre. Imagínate si tú digas, soy tu amigo, pero también soy amigo de tus enemigos. Care, pues para amiguitos le contestaría, ¿verdad? Oye, si eres mi amigo, tus enemigos son mis enemigos y tus enemigos son los míos también. Si es que hay una amistad sincera y noble. Entonces vemos que la confusión política que existe, donde los gobernantes están así tambuleándose por todos lados, porque es lo que la Biblia profetizó, que antes de que Cristo venga, los gobiernos se desmoronarían completamente, se derrumbarían, se aniquilarían y perderían la brújula total. Ya no es comunismo, ni monarquía, ni socialismo, ni democracia, ni fascismo, ni comunismo. Ya no saben qué tipo de sistema poder darle a un gobierno, de lo confundidos que se encuentran las naciones, tal como la Biblia lo profetizó. Entonces los musulmanes quieren establecer el califato. ¿Qué es el califato? La palabra califa significa el sucesor de Mahoma. Entonces los musulmanes están divididos en dos ramas: en los sunnis, que son los de ISIS. Todo el grupo terrorista genocida de ISIS son sunnis, y los chiitas, que son en Arabia Saudita e Irán. La mayor parte de los iraníes y Arabia Saudita son chiitas. Entonces, e Irak también, Irak, Arabia Saudita y parte de Irán. Entonces los sunnis quieren establecer el califato con Bagdadi, el jefe de ellos, y quitar la frontera entre Irak y entre Siria. Y entonces, al quitar la frontera entre Siria y Irak, se vuelve otra vez la región geográfica de lo que era la Mesopotamia. Y la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que son los dos ríos donde estaba el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Y son los ríos que aparecen en Apocalipsis 9, en las trompetas de Dios, donde se encuentran atados debajo de ese río, en las arenas de ese río, los 4 ángeles caídos más poderosos de Satanás. Y es precisamente en esa zona geográfica, damas y caballeros, santos de Dios, que la Biblia nos muestra donde se encuentra la maldad concentrada. Es ahí donde ahorita, en diciembre del 2016, es la olla hirviendo del mundo. Donde ahorita, por ejemplo, hace una semana, como les comentaba, Alepo, en el año 2012, el grupo de los rebeldes que comenzaron la guerra civil antes de ISIS contra el presidente Assad de Siria, Alepo fue una de las ciudades, fue la tercera ciudad que tomaron los rebeldes, no ISIS, los rebeldes que pelean contra Assad y que lo quieren derribar de su gobierno. Pero entonces Assad, hace una semana aproximadamente, sus tropas del gobierno sirio entran a Alepo
que es la ciudad que está ahorita en todos los medios de comunicación, y comienzan a matar a todos los rebeldes, pero en las guerras del Medio Oriente ya no hay uniformes. Entonces, todos están de civil. Entonces, ¿cómo sabes quiénes son los rebeldes? Entonces, Asad, a diestra y siniestra, mátenlos a todos, dijo. Y han llegado a Alepo y han hecho una carnicería en Alepo ahorita que no se imagina. Así, y todos, yo no soy de los, yo cómo sé que eres rebelde. ¿Cómo sé que a lo mejor eres rebelde y te estás ahorita y te huyes y te vas a regresar? Y entonces no los dejan salir y están pidiendo las mujeres y derechos humanos que a las mujeres y los niños les dé chance de evacuar Alepo. Ya son 65,000 niños y mujeres que quieren salir de Alepo y que están bloqueando el ejército de Asad para que no salgan porque quieren matar a todos los hombres primero. No tienen comida, no tienen agua, no tienen ambulancias, no tienen hospitales. Es un infierno en el siglo XXI con la tecnología cibernética, iPad, computadora, viaje a la luna, que vamos a ir a Plutón. Cálmate, Einstein. Cálmate. No podemos ni arreglar aquí abajo nuestros problemas. Estamos a punto de una tercera guerra mundial, a punto de destruirnos sin compasión, sin misericordia por los marginados, por los pobres, por los explotados. Y estamos pensando en invertir miles de millones de dólares en la conquista del espacio. Ahora sí lo digo, pero lo digo de veras, Virgen de la Macarena. Y que me critiquen. Perdón, del Socorro. Yo estoy enojado, muy enojado contra la maldad, contra lo que está pasando en el mundo. Y lloro y le pido a Dios que nos dé fuerzas. Tenemos que llegar al final, hermanos. Tenemos que llegar al final y tenemos que proclamar este mensaje al mundo entero. El mundo se está deshaciendo, derrumbándose ante nuestros ojos. Las cosas que están pasando no es posible que pasen y están sucediendo. Démosle gracias a Dios por la familia que tenemos. Hoy está llegando, te está esperando el chicharrón y el cabrito. Tienes una cama, tienes hijos, tienes una esposa, tienes un trabajo. Y si no lo tienes, lo vas a encontrar. No estás como en Venezuela o en Cuba o en Alepo o en el Medio Oriente. Tenemos todavía un México donde hay mucha esperanza de volver a levantarnos. Démosle gracias a Dios. Y por otro lado, los musulmanes quieren hacer eso. Y por otro lado, Rusia no puede abandonar a Assad, al presidente de Siria, porque Rusia tiene la base naval más importante del Medio Oriente en Siria. Entonces, si Rusia quiere controlar el Medio Oriente, China ahorita lo está dejando, se unió con Irán para que Irán se encargue de ISIS, con el grupo de Hezbollah de terroristas, junto con los kurdos que están con la frontera con Turquía, y Assad tiene la defensa completa, incondicional y al 100% del presidente Putin. Porque si derrocan a Assad, la base naval que tiene Rusia con acceso al Mediterráneo, la única base naval que tiene acceso al Mediterráneo es de Rusia, en la ciudad, en Crimea y en Ucrania. Entonces Rusia quedaría desamparada, o sea, el mar quedaría completamente en manos de la OTAN y ya no podría Rusia defenderse. Entonces es un punto súper estratégico y Rusia no va a abandonar a Assad por ningún motivo. No va a permitir que lo derroquen. Por eso Alepo la volvieron los soldados de Assad a reconquistarla e hicieron el infierno que están viviendo esas pobres gentes. Ahorita, desde que se inició la guerra civil en Siria, hay más de 6 millones de refugiados huyendo del Medio Oriente hacia Europa y África. Saliendo con lo que traen, con los tenis Nike y colgando, ¿verdad?
y con la pijama con la que se levantaron y con el niño chiquito que ni chanclas tiene y con las mamás y todos, ¿verdad? Por favor, tengan compasión de nosotros, ábranos una puerta. Déjenos entrar a alguna ciudad con nuestros hijos. Qué mucho. Bueno, esta es la situación pues que tenemos ahorita geopolítica en el mundo y tenemos que orar. Orar, orar, orar. Para que el Señor venga pronto, ¿verdad? Y Él es el único que va a venir a acabar con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces vemos aquí claramente que el escenario ya está puesto. Ahora, es importante que para que esta invasión que hace 2000 años, 2600 años se profetizó, era importantísimo que Israel regresara a su tierra. Hace 2600 años, Israel no había sido exiliada. Estaba en Babilonia y regresó después de 70 años a Israel. Y desde esa época hasta el año 70 después de Cristo, cuando en Mateo 24, 1 y 2, Cristo profetizó, ven este templo tan bonito, ven esta iglesia con mármoles de Italia y con las maravillas que hicieron con el templo ahí en Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Y 70 años después de que Cristo muere, llega el general Tito, romano, hijo de Vespasiano, el emperador romano, y arrasa con Jerusalén. Y desde el año 70, o sea, hace 2000 y feria de años, hasta 1948, Israel regresa a su tierra ante la expectación y la vista de todos los que no creían en la Biblia y que era imposible que los judíos, ¿cómo es posible si ya están en Rusia, están exiliados? ¿A poco tienen ganas de regresar a su tierra si es un desierto? Pues regresaron el 14 de mayo de 1948, tal como la Biblia lo profetizó. Vayamos rápidamente al libro de Amós, ahí después de Ezequiel. Sigue Daniel, bríncate Daniel, no te vayas hasta el Apocalipsis. Oseas, Amós, capítulo 9. Vean esta profecía de hace 2500 años. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Número 2. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Número 3. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más. Nunca más desde el 48 que los judíos regresaron a su tierra. Y después de 5 guerras infernales, crueles y sanguinarias que han desatado contra ellos, Israel sigue de pie. Esta semana, ni más ni menos, Israel, para la noticia de muchos de ustedes, ha adquirido los aviones de combate número 1 del mundo, los F-35. Los Stealth F-35. Ya no es el F-16 ni el F-18, ahora es el F-35. Nadie tiene este avión más que Israel. Llegaron 2 aviones la semana pasada y están esperando 48 aviones más. Nadie podrá superarlos en el aire, porque hasta el momento son los mejores pilotos del mundo. Ahora, cada avión de F-35 vale más de 150 millones de dólares. Son casi indetectables ante los radares. Ya tienen 2 ahorita, ya aterrizaron 2. Yotad, se llama el teniente coronel Yotad, que va a ser el jefe de todo el escuadrón de los aviones F-35 y están comenzando ya a entrenar a los pilotos judíos para saber cómo manejarlos. Son los aviones más rápidos del mundo, los más certeros, tienen 0.0001 de error al disparar un misil. Impresionante. O sea, a 10 kilómetros de distancia pueden disparar un misil sin fallar y ni siquiera que no tienen que pasar ya los aviones así para que los bombardeen. A 10 kilómetros antes de llegar al blanco ya calcularon dónde caiga la bomba. Impresionante la tecnología militar que se está desarrollando ahorita. Entonces, todo esto nos habla de por qué lo están haciendo, porque ya están sintiendo el calorcito.
Israel no ha intervenido en la guerra de Siria. Aunque la frontera con el mar de Galilea, ¿verdad? De los que hemos ido al mar de Galilea, hemos visto así desde el mar de Galilea, vemos al otro lado, ahí está Siria. Y ahí está la guerra, ahí con la frontera de Israel. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no han mandado ni un misil, porque en cuanto lo manden, pues los judíos contestan. Y entonces sí se hace la gresca, pero grande e internacional. Entonces vemos nosotros aquí en Amós que la profecía era que Israel regresara, porque en Ezequiel 38 dice que cuando Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África invadan a Israel, serán naciones musulmanas, como lo estamos viendo, son naciones musulmanas, y al mismo tiempo Israel tenía que entonces existir para que esta invasión pudiera ser llevada a cabo. Entonces, ahora que Israel regresa en el 48, se tenía que cumplir, porque se profetizaba una invasión final antes de que Cristo regresara en contra de la nación de Israel. Lo interesante de esto es que cuando los judíos llegaron el 14 de mayo de 1948, nos podríamos extender mucho en esto, pero esto es muy importante. Cuando llegaron los judíos, no había un árbol plantado, era un desierto Israel, era un desierto completamente. En 1950, en 2 años, los judíos hacen la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX. Irrigan el desierto de Israel y en 2 años plantan 6 millones de olivos. Un olivo por cada judío que mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Edificarán las ciudades. Cuando llegaron, no, pues las profecías, ¿cómo van a poder plantar en un desierto árboles? Y tú vas ahorita a Israel y hay más de 65 millones de árboles plantados. Los que hemos ido a Israel y tú vuelas, por ejemplo, de Jordania a Israel, o de Egipto a Israel, o de Irak a Israel, o de Libia a Israel, de las naciones que rodean a Israel, es exactamente cuando vas de San Antonio y cruzas a Monterrey en un avión. ¿Sabes a qué me refiero? Vuelas a Estados Unidos, agárrate el vuelo mañana para San Antonio, para Dallas o para Estados Unidos. Y vas y México, sequecito, todos los arbolitos, hay secos, amarillitos. Y nomás llega a Estados Unidos, todo verde, 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 las calles limpias, todo dices, Dios mío santo, pero ¿qué diferencia hay? Nada más con la frontera de Estados Unidos al cruzar. ¿Qué hace esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bendecido? ¿Por qué lo fue? Ya no lo es. ¿Por qué fue tan bendecido Estados Unidos de Norteamérica? Simplemente porque es la nación que fue fundada con este libro. Y que se abandonó y Dios ahora, ¿verdad?, los ha entregado. ¿Quieren a alguien? Pues ahora les voy a dar. Así como el pueblo de Israel le pidió en 1 Samuel 8, queremos un rey, les dio a Saúl. ¿Quieren un rey? Les dio a Saúl. Y miren lo que hizo Saúl. Dios permite, no es que sea la voluntad de Dios que muchos presidentes estén a cargo. Dios permite, pero no es porque Él quería que fuera así. Cada pueblo tiene el presidente que merece. Y ahorita lo que pasó en Estados Unidos es el termómetro. Dios, al permitir a esta persona, Él es el termómetro simplemente que nos dice en qué condición espiritual se encuentra esa nación. Es una nación que se encuentra enferma, sin discernimiento espiritual. Dios no podía darles a un santo, ni poder darles tampoco a una persona que pues es la esperanza, ¿verdad? Para que no pongan los ojos tampoco en el hombre. Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra respecto a Israel. Y desde que llegaron, nadie los ha podido sacar. La guerra de 1957, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? Que es la guerra en la que todos los de West Point, la academia militar en Estados Unidos, están asombrados de cómo es posible que en la guerra de los 6 días de junio del 67 hayan rodeado más de 200 millones de árabes a los judíos, y los judíos no teniendo ni el 1% del armamento que tenían los árabes, ganaron la guerra milagrosamente. Lo he explicado en otras conferencias. Y después el 73, la guerra de Yom Kippur, y después se levanta Yasser Arafat, que le dieron el premio Nobel de la Paz. El terrorista más grande del mundo, le dan el premio Nobel de la Paz. Y levanta la Organización para la Liberación de Palestina, y atacan, y se levanta Hezbollah, se levanta Hamas, se levantan grupos terroristas, y han bombardeado, han mandado cohetes, y hasta este momento
no han podido, porque dice la Biblia, nunca serán arrancados, dice Jehová Dios tuyo. Israel, como dijo el último zar de Rusia a un misionero, dame una prueba que existe Dios. Y el misionero le contestó, no te voy a dar una prueba, solamente te voy a dar un hombre que demuestra que Dios existe. Y le dijo el zar de Rusia, dime cuál es. Y él le contestó, Israel. Israel. La sobrevivencia de esta nación es una de las evidencias más grandes de la Biblia de que Dios no ha terminado con ellos y que Dios es real en sus promesas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque la exposición de tus palabras nos alumbra los ojos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que has derramado en nuestros corazones para que Él haya en nosotros, haga en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús vio a este mundo desamparado, como ovejas sin pastor, vagando por los campos sin que nadie extendiera una mano para ayudarles. Y ahora tú has entrado en nuestras vidas para que sintamos lo mismo que sintió Jesús. Para que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Para que le escribamos en la tabla de nuestro corazón. Para que vivamos para ti. Porque largura de días y años de vida y paz nos aumentarás. Gracias, Señor, porque tu palabra será de refrigerio a nuestros huesos. Y es tu palabra la que nos sostendrá hasta el final. Queremos ser fieles hasta la muerte, sensibles y no endurecernos por tanta maldad. Porque hay una profecía que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Oh santo y santa de Dios que me escuchas, nunca permitas que eso venga a tu vida. Mantente calientito con Dios, sensible a Dios, misericordioso por los necesitados, orar por los enfermos, orar por aquellas personas en tu familia que no conocen a Cristo, y que podamos cumplir la misión de llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá la segunda venida de Cristo, donde los cielos se oscurecerán y verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y aparecerá Jesús como un relámpago viniendo con nosotros para poder morar con Él eternamente otra vez en una tierra renovada, donde ya no habrá tristeza ni dolor, ni muerte, ni tampoco las cosas primeras, porque todo pasará y podremos ver en aquel día que valió la pena venir a Jesucristo. Yo te invito a ti que vengas a Jesús en este momento. Ustedes que nos ven por la televisión, ábrele ahorita tu corazón. Es un tiempo precioso, el tiempo de diciembre, donde hay un espíritu de melancolía en los corazones, donde celebramos, aunque Él no nació el 24, celebramos su nacimiento como ocasión para hablar de Él. Ábrele tu corazón en este instante y dile estas palabras. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque a los 3 días volviste a vivir para darme la esperanza que en cualquier día que me llames, estoy listo para despertar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué haríamos, santos de Dios, sin este libro? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Imaginémonos, si no hubiera sido por el Señor, como dice la canción, ¿verdad? Mi alma se hubiera perdido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Así seríamos, tirados ahí. Yo me pongo a pensar qué hubiera sido si no hubiera conocido a Cristo. Yo creo que yo no estaría vivo. Yo llevaba una vida tan grave de pecado que me hubiera autodestruido antes de cumplir 30 años de edad. Pero me salvó por su gracia y misericordia sin que lo mereciera.
para ser mensajero de su palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu matrimonio. Oh, Señor, fortalece los matrimonios y las familias. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora. Que esa criatura cuando nazca en un hogar cristiano, bajo el temor de Jehová. Que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada, tu salida. Que Dios bendiga a tus padres. Y que tú seas una lámpara en tu familia y en tu trabajo, para que el mundo vea y crea que Jesús es real en tu vida. Que Dios te llene de todo el conocimiento de su voluntad, para que siempre apruebes lo mejor y que permanezcas firme en esa esperanza a la que hemos sido todos llamados hasta el final, para que podamos saber que Jesucristo vive y que nunca nos dejará ni nos desamparará. He aquí estoy contigo, te dice el Señor. No temas nada ni nadie, porque nunca te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Guarda el ánimo en tu corazón, porque he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y que el Señor en esta mañana y siempre ponga sobre ti su paz. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.